¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos algo. Hoy vamos a hablar sobre un tipo de texto literario y una forma, también un tipo de texto en general, que tiene mucho que ver con la literatura confesional o con la autobiografía, con la escritura de la propia idea, del propio pensamiento, de la propia vivencia, y es el diario personal o diario íntimo, como mejor les resulte. El diario íntimo es un formato de escritura, un formato de composición textual, sobre todo literario, que lo que se basa es en la narración de la propia experiencia, en la narración de la propia vivencia, del pensamiento, del sentimiento, de todo aquello que pertenece, como bien dice su nombre, al ambiente de lo íntimo, a lo que corresponde a lo íntimo, a lo personal, a lo muy personal. El hecho de que el diario personal tenga cierta relevancia para la escritura de las vivencias y los pensamientos individuales, subjetivos de cada persona, es que por lo general es algo que queda para uno. El diario personal es algo que se hacía mucho en años anteriores para que cada uno pueda expresar, pueda volcar de alguna manera todo eso que le preocupaba, todo eso que lo movilizaba o que la movilizaba y que de alguna manera le costaba compartir con alguien más, con otra persona. Entonces es una buena forma de darle un lugar, de dejar correr, dejar fluir todos esos pensamientos, esas ideas y esas cosas que iban sucediendo, era a través de la escritura personal, como una forma de manifestarse, como una forma de hacer catarsis, ¿sí? de dejar fluir los sentimientos y darle un escape. En la literatura se usa bastante esto como una estrategia para que los personajes desarrollen mejor su personalidad, desarrollen mejor su identidad, desarrollen mejor las cosas que les están sucediendo. Y hay un caso muy famoso dentro de la literatura que es un diario íntimo real llamado El diario de Ana Frank, ¿no? Un diario que se trabaja mucho en las escuelas, que se trabaja mucho para ver esta cuestión de lo personal como forma de narrar una vida, de narrar hasta de manera literaria una vida. El diario de Ana Frank se basa justamente en las experiencias y en los testimonios de una chica llamada Ana Frank, que era una prisionera judía que estaba, en realidad pertenecía a una familia judía que se estaba ocultando del régimen nazi, de la persecución del régimen nazi, y durante todo ese proceso de estar escondidos, de estar huyendo, de estar permanentemente tratando de no ser capturados por el régimen nazi en Alemania, Ana va registrando el día a día de todo lo que va sucediendo a ella, de todas sus vivencias de una niña adolescente dentro de esa situación también, ¿no? Más allá de que se narran las preocupaciones y los sucesos conflictivos de la persecución, a su vez vemos a una niña manifestándose a sí misma a través de esas palabras, a través de esos diarios. La cuestión del diario es que tiene un formato muy particular, ¿sí? Que lo que hace es que uno se meta de lleno en lo que tiene que ver con la experiencia y la psicología del personaje. El diario personal, primero que nada, como es un diario, es algo que se va escribiendo no necesariamente en día tras día, pero sí en fechas que van sucediéndose cronológicamente, o sea, por un orden temporal. Entonces vamos a ver que lo primero que nos narra es el primer día de escritura y luego va avanzando hacia los días siguientes. Nunca vamos a verlo desordenado, ¿sí? Siempre la cronología va de manera lineal, de manera lógica. Se separan jornadas, o sea, por ejemplo, yo puedo escribir miércoles 29 de mayo del año 2020 como primer día para mi diario, y luego seguir con el 30, luego seguir el 2 de junio, luego seguir el 3 de julio, luego seguir el 10 de agosto. Entonces una cronología va no necesariamente siguiendo un día atrás de otro, pero sí ordenado de manera lineal en ese tiempo. Pueden pasar 5 días, 10, 2 meses, 6 meses, 10 años en el medio, sí, no importa, pero lo importante es que los hechos van dándose de manera lógica y cronológica. Entonces, lo primero que tiene el diario personal como característica es que está separado en jornadas. Luego que uno tiene que asumir la postura de ese personaje al momento de escribirlo. Si uno va a hacer un diario sobre sí mismo, sobre uno mismo, es fácil porque uno se conoce, uno sabe cómo es, y uno sabe qué características tiene, y uno sabe lo que le está pasando. Entonces es fácil asumir ese rol. Pero por ejemplo, si uno en una actividad literaria se le solicita que escriba el diario personal de un personaje durante las travesías que vive en un cuento, durante las situaciones que vive en un cuento o en una novela,
o en un tiempo determinado de una novela, tiene que asumirse en el rol de ese personaje. Por ejemplo, si nosotros vemos una película de superhéroes, por ejemplo, ¿no? Una película de Capitán América, por tirar un ejemplo cualquiera, ¿sí? Y yo les digo, bueno, escriban qué cosas les pasarían por la cabeza a Capitán América durante los sucesos de las películas de Marvel. O por ejemplo, si yo les digo que narren el diario de Sherlock Holmes en alguna de sus investigaciones privadas, Sherlock Holmes, famoso detective de la literatura, ¿no? Y también que tiene varios formatos adaptados a la serie de televisión. Yo les digo, escriban, a la vez que ustedes ven la investigación de Sherlock, del detective, escriban el diario íntimo de ese detective, escriban el día a día de cómo él va pensando y va haciendo los razonamientos que lo van llevando a resolver los casos. Por dar 2 ejemplos, ¿sí? Que podrían ser cualquiera. Pero entonces nosotros lo que tenemos que hacer es asumirnos en el rol de ese personaje. Asumir la postura, hacer de cuenta que somos ese personaje y a partir de ahí entender cómo podría pensar este tipo, esta mujer, este chico. Cómo podría ir resolviendo ese día a día a través de los sucesos que va viviendo, que pueden ser dependientes de la historia que corresponda. Entonces, primero que nada hay que asumirse en el rol de ese personaje. ¿Por qué? Porque el diario íntimo, primero que nada, está escrito en primera persona, ¿sí? En el tiempo, en la persona primera del singular. Uno asume desde el yo. Como se asume en el rol de personaje, asume desde el yo, que las cosas le están pasando a uno. Entonces todo el tiempo el diario va a estar escrito en primera persona. Yo voy a estar narrando mis emociones, mis pensamientos. Voy a estar narrando mi vida, sea la mía personalmente o sea la de un personaje en el que me esté metiendo. La organización siempre de los contenidos está narrada desde la primera persona en un tiempo cronológico, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que, así como si tuviéramos que escribir un cuento, o si tuviéramos que escribir una novela, o si tuviéramos que escribir cualquier tipo de texto que requiera narrar una historia, una anécdota o una sucesión de hechos, tiene que estar de manera progresiva, narrado de manera progresiva. Así como tenemos que respetar un tiempo, un orden cronológico, los hechos que nos van pasando tienen que ir progresivamente avanzando. Nosotros, por ejemplo, cuando escribimos un cuento, siempre sabemos que arranca desde una introducción, que es como una presentación general de los personajes y las situaciones. Hay un conflicto o un nudo o una situación en el medio que es la que nos lleva a que esa historia que estamos contando sea relevante. Y luego un desenlace, o sea, una resolución para todo esto, que hace que la historia de alguna manera se resuelva o encuentre un cierre. Entonces, así como si escribimos un cuento, cuando nos escribimos un diario íntimo, tenemos que tener pensado que en algún momento va a haber un conflicto, va a haber una parte más importante que tenemos que narrar y en la que nos tenemos que concentrar para manejar mejor la tensión. Porque así como un cuento maneja una tensión narrativa, o sea, va desarrollándose de manera ordenada y nos va llevando a meternos de lleno en esa historia, el diario íntimo también, y tiene que hacer un doble juego, tiene que meternos en la historia y tiene que meternos en el personaje. ¿Sí? Porque lo principal del diario íntimo está puesto en la figura del personaje, en la biografía del personaje. Entonces, si nosotros, tanto si tuviéramos que leer como si tuviéramos que escribir un diario íntimo, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Tenemos que tener en cuenta que estas son las cosas importantes, ¿sí? Una separación en jornadas, cronológica, o sea, ordenada en un tiempo lineal. Un personaje que habla de su experiencia, que habla de su propia subjetividad, en primera persona, siempre en primera persona. Y a su vez va narrando cronológicamente esos conflictos que le van sucediendo y que a medida que van avanzando se van alterando y van complejizándose cada vez más. Entonces, con todo esto podemos ya tanto entrar en la lectura ordenada de un diario íntimo como entrar en la escritura de uno. Voy a leer un fragmento de uno de las entradas del diario de Ana Frank como para que tengan un ejemplo, ¿sí? Para que tengan algo que los ilustre mejor de lo que les estoy comentando. El diario de Ana Frank. Sábado 12 de febrero de 1944. Querida Kitty, el sol brilla, el cielo es de un azul intenso, el viento es agradable y yo tengo unas ganas locas de todo. De charlar, de libertad, de amigos, de soledad. Tengo unas ganas locas de llorar. Querría estallar. Las lágrimas me apaciguarían, lo sé, pero soy incapaz de llorar. No me quedo quieta, voy de una habitación a otra, me detengo para respirar a través de la rendija de una ventana cerrada y mi corazón late como si dijera, pero vamos, satisface de una buena vez mi deseo.
Creo sentir en mí la primavera, el despertar de la primavera. Lo siento en mi cuerpo y en mi alma. Me cuesta lo indecible portarme como de costumbre. Tengo la cabeza enmarañada, no sé qué leer, qué escribir, qué hacer. Solo sé que me invade una gran ansiedad. Tuya, Ana. Domingo 13 de febrero de 1944. Querida Kitty, desde ayer muchas cosas han cambiado en mí. Escucha, yo sentía una ansiedad terrible, la tengo aún. Pero me siento muy poco vagamente apaciguada. Noté esta mañana, seré honesta, que con gran alegría de mi parte, Peter no ha dejado de mirarme de cierta manera. De una manera muy distinta a la habitual. No podría explicártelo de otra forma. Siempre pensé que Peter estaba enamorado de Margot, y ahora de repente tengo la sensación de que me equivocaba. No lo he mirado durante el día, adrede. Al menos no mucho, pues cada vez que lo hacía me encontraba con su mirada clavada en mí, y además es verdad. Un sentimiento maravilloso me ha impedido mirarlo demasiado a menudo. Querría estar sola, completamente sola. Papá no ha dejado de notar que algo me pasa, pero me sería imposible contárselo todo. Querría gritar, déjenme en paz, déjenme sola. ¿Quién sabe? ¿Acaso un día estaré más sola de lo que desearía? Tuya, Ana. Bien, y habiendo visto este ejemplo de diario íntimo, y habiendo visto ya la caracterización de las formas que tiene como género literario o como tipo de texto literario o como tipo de texto confesional el diario íntimo, los dejo con esto y nos veremos en la próxima, ¿sí? Con otra clase, con otro tema y con mucho más literatura para abordar.